Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta mañana venimos con esta palabra en la carta de Santiago y obedecer a la palabra de Dios. Venimos pues, como digo, en esta carta, capítulo 1 de Santiago, del versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice la otra versión: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que yo les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos das, gracias Señor por una nueva oportunidad de vida que tenemos para estar delante de tu presencia, rogarte misericordia, rogarte tu amor, tu bondad, tu protección, como también Señor que nos puedas dar o ayudar, Señor, a comprender tu palabra. Asimismo te suplico, Señor, que seas tú el que guarde nuestras vidas de todo ataque del enemigo, y que también nos guarde, Señor, de toda tentación, de todo intento, Señor, de querer hacer
lo malo o decir lo malo, que seas tú, papito lindo, el que por favor nos reprendas a través del poder del Espíritu Santo. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, guardando a cada uno de nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en carne, cada uno de nuestros hijos y nietos, como también, Señor, y bisnietos, como también a todos y cada uno de nuestros familiares, incluyendo a nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, y que seas tú, por favor, obrando también en la vida de cada uno de nuestros suegros y cuñados, y especialmente, Señor, por la salud de nuestras madres, te clamo, y que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad. Papito lindo, gracias te doy por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo nuestro único Dios Salvador. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación. Asimismo, Señor, por nuestras autoridades civiles y militares, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la mente y en el corazón de todos aquellos que ahora están en puestos de autoridad, para que seas tú el que los gobierne, Señor, a través del poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Así que toma el control de ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy honra y gloria, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como dije, venimos hablando en este capítulo. Primero, pues, podríamos decir que tenemos que poner la confianza en nuestro Padre Celestial. Luego, pues, también hablamos de, incluyendo también a los pobres y a los ricos. Luego las tentaciones, y ahora estamos hablando de la obediencia que nosotros debemos de presentarle a la palabra, o sea, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto prácticamente es lo que nos está enseñando este primer capítulo. Entonces, en ese sentido, pues, por eso es que ahora podemos ver la recomendación que nos da la palabra. ¿Y por qué decimos nosotros obedecer la palabra de Dios? Porque podría ser que en algún momento cada uno de nosotros, pues, vayamos a la iglesia o nos inviten, o que vayamos y vamos a ir y quizás solamente vamos a oír o a escuchar, pero esa palabra que muchas veces nos quieren dar a conocer o nos quieren enseñar, pues no le vamos a poner atención alguna. Entonces, por eso es la recomendación que tenemos que oír, guardar y obedecer el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta última palabra, o sea, lo que dice el último capítulo, los últimos versículos de este primer capítulo de la carta a Santiago. Entonces, por eso comienza diciendo, en el lenguaje dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje de Dios, el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvar. O sea, no estamos hablando directamente de la salvación, sino que lo que la palabra puede hacer en cada hombre, en cada corazón, en cada humano, que le ponga atención. Por eso, aunque en la otra versión, en la Valera, dice que dice en el 20, porque dice: por esto mis amados hermanos, todos sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es una cosa, de que si muchas veces nosotros tenemos que escuchar a los demás, e inclusive podría ser, ¿verdad?, que nos inviten
y que vamos a ir a escuchar hablar a alguien y el mensaje pues no sea quizás el adecuado, ¿verdad?, respecto a la palabra que muchas veces se lee, porque ese es un error. Entonces, sin embargo, también podemos notar que hay personas que se nos quieren acercar para poder hablar, para poder quizás consultarnos, o quieren que solamente los escuchemos. Bueno, en ese sentido tenemos que escuchar nosotros a las personas que vienen a nuestras vidas para hablarnos de algo. Entonces, por eso dice que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, claro, estamos hablando del mensaje de Dios, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la palabra, que muchas veces tenemos que escucharlo, ¿verdad? Bueno, siempre hay algo, bueno, la palabra misma nos dice, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, por ahí va el mensaje que ahora Santiago nos da, porque dice que seamos prontos para oír ¿qué? El mensaje o la palabra que alguien pueda estar diciendo al respecto. Podría ser que en este momento no le parezca a nadie, o a alguien que pueda escuchar, no le va a parecer que lo que estoy hablando sea correcto. Sin embargo, podríamos decir que en el sentido de hacer esto, bueno le sería al hombre poder escuchar todo lo que hablamos para poder analizar el mensaje. Entonces, ahora dice, amén, hermano Julio, amén. Entonces dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, tardo para hablar en el sentido de que lo que oímos, que no sea que nos pueda incomodar, que nos pueda, que no nos agrade lo que estamos oyendo. Entonces, nosotros vamos a oír el mensaje, vamos también a meditar y no abrir la boca antes de tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego, tardo para airarse. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando no nos gustan las cosas que nos están diciendo, o no nos gustan las cosas que estamos oyendo, pues somos tan rápido. Bueno, decía alguien, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos de mecha corta. Somos de mecha corta y que no han terminado la frase cuando ya nosotros queremos con aquello, ¿verdad?, de decir mejor callate, y bueno, cada cosa por el estilo. Entonces, y eso pues nos lleva a entrar en un conflicto. Por eso dice que, porque dice en la versión actual, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. O sea, si nosotros vamos a suponer que queremos, por decirlo así, no corregir, sino quizás, posiblemente sea esa la palabra correcta. Cuando nosotros escuchamos algo y sabemos que no es lo correcto, a veces pues queremos corregir, o quizás queremos instruir, más bien dicho, pero hay personas que no les gusta que se corrigan, o no les gusta ser instruidas, y por eso muchas veces nos metemos en problemas o en dificultades, porque la persona no está dispuesto a escuchar. Entonces, aunque nosotros escuchemos, pero el otro no está dispuesto a escuchar, y por eso muchas veces viene pues el palabrero, ¿verdad? O sea, el palabrerío que muchas veces nos puede salir de nuestras bocas, y no van a ser palabras humildes, no van a ser palabras sencillas, sino que van a ser palabras violentas y a veces hasta ofensivas. Entonces, la recomendación del Señor es que tenemos que oír el mensaje, cualquiera que sea, analizarlo, y nosotros, bueno, como dije, si nos agradó, si es el mensaje de Dios, bueno, qué bueno. Pero si no es el mensaje de Dios, tampoco tenemos que reprochar en el momento a la persona, pero la verdad del caso es que todos debemos de aceptar muchas veces con humildad lo que escuchamos, para luego poder hacer algo, para no hacer algo inadecuado. Entonces, ¿por qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que cuando el hombre se enoja, cuando el hombre comienza a pelear, a discutir, a rebatir, entonces la justicia de Dios
no está en ese sentido obrando ni en mi mente ni en la mente del que me escucha, porque nos estamos saliendo de lo que la palabra nos manda, nos estamos saliendo de lo que la palabra nos quiere instruir, porque como dije, muchas veces nosotros somos somos intolerantes a cualquier situación, y eso pues como que nos levanta los ánimos, ¿verdad? Y comenzamos pues a hablar. Por eso dice, y en la otra versión dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. O sea, que muchas veces cuando nosotros queremos defendernos, cuando nosotros queremos señalar, cuando nosotros queremos rebatir, entonces el Señor no va a actuar en nuestra defensa, o no vamos a hacer lo que el Señor quiera, porque mire, muchas veces cuando uno habla de la palabra, cuando uno habla del mensaje de Dios, hay muchas personas que nos critican, y eso por eso dice que debemos de dejar pasar la ofensa por alto. ¿Por qué? Porque mientras no le pongamos atención a lo que de lo que nos están señalando, criticando, bueno, entonces es cuando va a obrar la justicia de Dios, porque va a hacerle, por decirlo así, puede hacer que el Señor haga que la persona se pueda retractar de lo que nos está diciendo. Y por eso dice en el 21, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlo. Decía, no estamos hablando directamente de decir, ¿verdad? Hablar precisamente de la acción de salvación, sino lo que la palabra puede hacer cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros la recibimos, o cuando nosotros pues estamos dispuestos a obedecer el mensaje de la palabra. Y eso podría ser en el sentido de ¿qué? De que cuando dice la ropa sucia, es porque nuestras acciones, nuestra manera de ser, muchas veces no está de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, pero decimos de ser hijos de Dios, decimos ser personas pues que le servimos a Él, ¿verdad? Y creemos que como le servimos, entonces pues vamos a hacer esto que nos está diciendo del 22. Por eso dice, en la versión, en la Valera dice, pero sed hacedores. Bueno, en el 21 estaba, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, pues podemos entenderlo en la Valera, que cuando nosotros recibimos el mensaje, que cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos el Evangelio, entonces estamos recibiendo el mensaje de Dios, y ese mensaje, o sea, la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si la obedecemos, si no solamente la oímos o la escuchamos, esa palabra es la que nos puede salvar. Por eso dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea, que la palabra, como decía, muchas veces la escuchamos, muchas veces vamos a decirlo así, muchas veces muchos de nosotros que nos congregamos en diferentes ministerios, vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje, pero al salir de la reunión o de la congregación, no nos acordamos de qué habló, ni de la cita bíblica, ni qué fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque vamos a decir así, ¿verdad? Alguien dice, es que ustedes solamente van a pajarear, ¿verdad? O sea, a estar distraídos en otra cosa, a estar viendo a los hermanos, estar solamente observando al predicador, cómo está, qué hace, cuáles son sus movimientos, si habló bien o habló incorrectamente, o dijo un chiste de mala gana o alguna broma. Entonces muchas veces a eso vamos a escuchar únicamente lo que nos interesa, pero la palabra muchas veces ni siquiera entra en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso, cuando dice, obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos, y les pasará lo mismo
a quien se mira en un espejo tan pronto como se va, se olvida de cómo era. O sea, que si bien es cierto, la palabra es un espejo para nosotros cuando la leemos, para reflejar las cosas que nosotros quizás no estamos haciendo bien. La palabra, cuando dice obedecer el mensaje, obedecer la palabra, obedecer el evangelio, entonces si lo obedecemos y lo practicamos, entonces estamos siendo oidores. Pero si no lo obedecemos y lo escuchamos, si no lo obedecemos, entonces estamos diciendo que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, nos engañamos diciendo lo que no somos. Entonces, bajo ese sentido, entonces la obediencia a la palabra de Dios es la que nos trae bendición, nos trae felicidad, nos trae pues la bendición de poder alcanzar la salvación. Porque dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y su rostro natural. O sea, vuelvo a repetir este versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice el 24, es su rostro natural. O sea, pero vamos a hablar primero del 23. O sea, hablar del rostro, o sea, cuando nosotros nos vemos en el espejo, cuando nosotros estamos frente a él, quizás para peinarnos o para arreglarnos la camisa, el cuello, en fin, ver que no tenga alguna basura, algo así por el estilo, la ropa que nos ponemos, pero luego se nos olvida, por decirlo así, al salir a la calle se me olvidó cómo estaba peinado o cómo me había arreglado el cuello. Entonces, bajo esa situación, muchas veces el hombre se olvida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo mismo es cuando dice somos personas olvidadizas, es lo que estaba diciendo, que escuchamos el mensaje, pero no lo retenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y cuando salimos de la predicación y alguien nos pregunta, ¿verdad?, al llegar a casa o por la calle, que le diga, ¿de dónde venís? Ah, vengo de la iglesia. Ajá, ¿y hoy de qué se trató el mensaje? Fíjate que no me acuerdo. Entonces, parece ser que no estuvimos dentro de la reunión. Lo importante es que cada vez que nosotros vayamos a una iglesia, nos congreguemos, también le podamos poner atención al mensaje. Mire, a veces no es necesario que grabarnos todo el mensaje, pero tiene que haber una palabra importante que es la que sea que impacte nuestro corazón. Porque cuando esa palabra puede impactar nuestra mente, nuestro corazón, entonces podríamos decir que valió la pena estar en ese servicio, valió la pena estar en esa congregación, porque hubo una palabra para mi mente, para mi corazón, para mi vida, que fue la palabra que me puede ayudar a que cada uno de nosotros pues obedezcamos la palabra, y eso nos va a hacer lo que decía anteriormente, que cuando obedecemos la palabra de nuestro Padre Celestial, cuando obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa es la palabra que nos puede llevar a la salvación, porque ese es el propósito, que la palabra, cuando nos instruimos a través de la palabra, podemos entender la razón o las circunstancias por qué nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario. Porque Él no vino a morir solo para dar un espectáculo. Él no vino a morir para decir, ¿verdad?, de que así como murió, lo enterraron y luego resucitó. Ese no, el Señor tenía que recobrar su vida porque sigue siendo Dios, pero el sentido es cómo el hombre puede ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque si en ese sacrificio el hombre no se convence que Él vino a salvar al mundo y darnos la oportunidad de la vida eterna, entonces jamás va a obedecer la palabra. Porque el sentido es ese, que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, ni pensamos, bueno, ¿por qué vino a morir Jesús a la cruz? O sea, ¿qué beneficio tengo yo? Y cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que todo el mensaje de la palabra, del Evangelio o de la Biblia es para salvación para el hombre.
Pero el hombre, como digo, tiene que poner interés, tiene que poner atención, tiene que permitir que el mensaje entre en su mente y en su corazón para poder entender la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y nos dio y que al morir y derramar su sangre en esa cruz y luego resucitar al tercer día, nos está dando una clara enseñanza de que así como Él murió, nosotros tenemos que morir al pecado, que así como Él resucitó, nosotros tenemos que resucitar a una nueva vida espiritual, y que así como Él también fue levantado al cielo, así también la iglesia o cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y estar con Él por una eternidad allá en la patria celestial. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Pero claro, por eso digo que si no le ponemos atención a la palabra, si no le ponemos atención al mensaje, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Porque vaya, luego dice el 23, se mira en un espejo, porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, que leer la palabra también es procurar retenerla en nuestro corazón, procurar retenerla en nuestra mente, procurar que esa palabra cambie nuestra manera de ser. Entonces, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, lo que nos está diciendo que cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra, entonces dice aquí en la otra versión, pero al contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces, lo que estaba diciendo, hablando al respecto de nuestro Señor Jesucristo, Él vino al mundo para darnos el mensaje de salvación. Él vino al mundo, murió y resucitó, y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él vino para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, el mensaje, la palabra, la escritura, la Biblia, el mensaje que tiene es para salvar a todos aquellos que consideren primeramente que somos pecadores, luego que nos arrepintamos, luego que le pidamos perdón a Él, o sea, a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial, que le pidamos perdón y que nos declaremos pecadores, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos declaremos pecadores, que nos declaremos que somos impotentes para podernos salvar a sí mismos, o sea, nosotros mismos. Nadie en el mundo se puede salvar por sí mismo, pero por eso dice, pero al contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, o sea, que no es cuestión de que solamente cuando me congrego, no es cuestión que solamente cuando estoy tratando de enseñar la palabra o de predicarla, no solamente en ese momento tengo que obedecerla, sino que la palabra de Dios tiene que estar siempre en mi mente, siempre tiene que estar en mi corazón, siempre tiene que estar inclusive a flor de labio, que cuando hable, no hable cosas que no correspondan, sino, bueno, sí, podemos encontrarnos con personas, primeramente saludarlas, bueno, preguntarles cómo están, cómo les ha ido, pero posteriormente, si entablamos una conversación, pues no vamos a hablar cosas inadecuadas, sino que cuando la otra persona ve que nosotros le estamos hablando de una manera correcta y no estamos tratando de inventar o decir nada al contrario, como por ejemplo estar acusando a alguien de algo, ¿verdad? Entonces la persona puede notar que nosotros queremos tener una conversación, pero sin prejuicio alguno, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál sería nuestro propósito si una persona nos da oportunidad de hablar? Bueno, si es una persona desconocida, bueno, pues podemos quizás incluso hasta poderla evangelizar,
¿verdad? Porque con nuestra por nuestra manera de actuar y hacer las cosas correctamente, podemos también tener la oportunidad de evangelizar a una persona y no señalarla, porque inclusive pues hay mensajes que muchas veces parecen un poco ofensivos a los oídos del hombre, especialmente para aquellos que no se congregan, para aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador personal, para aquellos que no tienen ni idea de lo que es el Evangelio. Pero cuando hay mensajes, cuando estamos señalando, estamos acusando y estamos diciendo palabras ofensivas, inclusive contra su propia religiosidad, ¿sabe qué? Ninguna persona nos va a poner atención. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros debe de ponerle mucha atención a la palabra de Dios y obedecerla siempre. Entonces, dice, serán felices en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque qué bueno es esto es como cuando uno tiene un trabajo, pero el trabajo que está haciendo le gusta porque es su área. Entonces, lo mismo también debe de ser el mensaje de Dios debe de agradarnos, de gustarnos, debemos de hacer, si vamos a salir a evangelizar, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, porque todo lo que hagamos, recuérdese que no es para nosotros, sino que es para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que cada día más personas se vayan agregando pues al ejército de nuestro Señor Jesucristo, que formemos su cuerpo, ¿verdad? Formemos el cuerpo de Cristo, o sea que cada uno de nosotros sea una partícula del cuerpo de Cristo, porque el día que Él venga, entonces nos llevará con Él y es ahí donde todos vamos a estar reunidos. O sea que tiene que haber pues muchas personas en el mundo que puedan creer para que puedan ser salvas. De lo contrario, si nosotros no les estamos hablando el mensaje correctamente, ¿cómo ellos van a venir a los pies de Cristo? Porque eso es lo más importante, por decirlo. Pero al contrario, si cada uno de nosotros, como dice la palabra, ponemos atención a su palabra, entonces si cada uno de nosotros nos esmeramos por aprender del Evangelio, por aprender de la palabra y la queremos compartir, entonces seremos felices, ¿verdad? Seremos bienaventurados porque estamos llevando el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no le conocen, ¿verdad? Como dice aquí, y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. O sea, no vamos a ir de mala gana a la iglesia porque hay personas que muchas veces van a las iglesias a congregarse obligadamente, o otros pues dicen, bueno, yo voy a predicar, ¿verdad? Pero ni siquiera a veces nos esmeramos para poder preparar un buen mensaje para decir, bueno, voy a llevar algunos apuntes o algo así por el estilo, para estarme recordando de lo que yo quiera decir. Entonces, esa es la importancia de aprender del mensaje y llevar esta palabra de salvación a todos aquellos que están, pues, por decirlo así, de una manera incrédulo. Ahora, por eso dice, serán felices en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado, los libera del pecado. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? El mensaje de salvación, primeramente, es de llevarlo, ¿verdad? Mire, hay que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador personal. Hay que confesarnos con nuestras bocas, porque Él, con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, nos está comprando, nos está lavando. Por eso dice que nos puede librar del pecado. Porque el mensaje primordial en todo esto es que nosotros llevemos ese mensaje. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser liberada de las manos del enemigo. O sea, así como usted y yo, mi querido hermano, que fuimos rescatados, ¿de dónde? Del fango del pecado, para que el Señor nos trajera y nos diera la oportunidad de ser lo que ahora somos. Ahora somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, todos los que hemos creído en Él, y estamos prácticamente pues pidiéndole al Señor que siempre nos guíe para que el pecado ya no more en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, pero aquí hay otro detalle en el versículo 26 dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo
y de nada le sirve tanta religiosidad. Muchas veces nosotros queremos actuar de una manera, quizás podríamos decirlo la verdad, egoístas o queremos aparentar lo que no somos. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la palabra, si no nos ponemos en la misma dirección que el Señor quiere que nos pongamos, entonces podría ser que cuando hay problemas de religiosidad, ahí está la cuestión cuando muchos se consideran santos o nos podemos considerar más santos que otros, porque muchas veces nos gusta señalar el pecado del otro, pero no vemos las faltas que nosotros hacemos. Por eso dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, recuérdese que es lo que leíamos anteriormente: prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, que hay que meditar muchas veces en lo que vamos a hacer o decir, porque si alguien se cree muy religioso y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vamos a decir, yo soy evangélico, yo soy predicador, yo soy maestro, yo soy aquí, yo soy allá. Pero cuando estoy hablando con una persona, o cuando estoy hablando inclusive con otro hermano, vamos a decirlo, comienzo a hablar yo palabras, a insultar a alguien, a criticar a alguien, entonces me estoy engañando a sí mismo. Porque si yo demuestro que soy un predicador, si yo demuestro que soy un hijo de Dios, si yo demuestro que digo, pues voy a guardar su mensaje, pues eso no me hace más santo que los demás. Al contrario, debería de ser el guía para decir, así funciona el evangelio. Pero si yo en mi manera de actuar, digamos egoístamente o creyéndomela más que otro, entonces voy a hablar palabras que no correspondan, y eso no va de acuerdo al mensaje que el Señor nos está enseñando, porque entonces eso dice, se engaña a sí mismo. Muchos de nosotros, aún dentro del evangelio, queremos ser religiosos. Digo religiosos, que por religiosidad me congrego, que por religiosidad leo la Biblia, por religiosidad voy a orar, que por religiosidad inclusive voy a ayunar, voy a estar en vigilia, pero no voy a estar en lo que estoy, sino que estoy de una manera así, ¿verdad? Un poco como creyéndome la que soy mejor que aquellos, o lo que están predicando, o que están diciendo, o cómo están haciendo las cosas, porque muchas veces nosotros decimos, yo lo haría mejor que aquel. Entonces, esa es una parte religiosa también, cuando nosotros estamos diciendo, no, yo lo puedo hacer mejor que tú. Entonces, no es correcto que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a hablar palabras que no corresponden. Entonces, por eso dice, de nada sirve tanta religiosidad. ¿Sabe? Una vida religiosa es estar así como en el Antiguo Testamento, o muchas personas que aún, por decirlo así, hay personas que dicen, si usted no ayuna 40 días, no es salvo. Si usted no ayuna, no vigila todos los días, o no está en las vigilias que se hacen en diferentes partes, porque hay personas que solo en eso pasa. Vigilia aquí, vigilia allá y todo eso. Pero, ¿sabe? Yo he visto personas así, y solamente quiero decir cómo veo yo esos aspectos. Unas personas que en realidad todas apagadas, todas decaídas, inclusive su color de la piel se ve pues marchita. O sea, no es la de una persona que se esté gozando directamente en el mensaje de la palabra. No es una persona que vaya con agrado a aquella reunión, sino que muchas veces las obligan sus líderes a que usted tiene que ayunar, usted tiene que venir a orar todos los días aquí, o les dan, por decirlo así, como, bueno, hay líderes que así dicen. Ellos ordenan lo que tienen que hacer, y eso no es correcto, porque en mi caso, yo no le puedo obligar a nadie a decirle, mire, usted
siempre hago la recomendación. Esta es una recomendación: leer la Biblia todos los días de nuestras vidas. Es una recomendación, pero yo no lo puedo obligar a usted. No lo puedo obligar: mire, usted mañana, pasado mañana, o sea, usted tiene que ayunar 3 o 4 veces al mes, ¿verdad? Una vez cada semana. Mire, que usted tiene que hacer un ayuno, o usted tiene que estar en toda la vigilia. ¿Y qué tal si la persona está enferma? ¿Qué tal si la persona tiene alguna enfermedad y no puede estar todos los días, ni puede ayunar las veces que nosotros queramos hacer? Porque entonces este pastor o este guía lo que está haciendo es que su congregación, que aparte de ser que no sea espiritual, la está haciendo religiosa. Entonces muchas veces creemos que por hacer sacrificio nosotros estamos agradando al Señor, pero no estamos cuidando nuestra manera espiritual de vivir la vida. O sea, estamos viviendo una espiritualidad falsa, ¿verdad? Porque con el hecho de congregarme, con el hecho de asistir a todos los eventos que se puedan dar, no solamente en la iglesia donde me congrego, sino en otras iglesias, como hacen algunas personas, ¿verdad? Que porque tienen filiales dicen: no, ustedes tienen que ir, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que traer. En fin, hay una obligación. Y eso muchas veces, pues la persona va, ¿sabe por qué va? Porque dice: voy para que me mire el pastor, voy para que me mire el predicador. Voy a ir porque si no voy, arde Troya, dicen otros. No, es que si no hago lo que me han mandado, dice, ¿para qué quiero más? Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros podemos inducir a las personas que tengan no un evangelio, sino una religiosidad, porque creemos que haciendo sacrificios vamos a ser mejores que otros. Entonces, por eso dice, porque si lo que decíamos, que la religión de esta persona de nada sirve, la religiosidad de nada sirve, porque si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. O sea, de que muchas veces nosotros mismos podemos estar viviendo un falso evangelio, una falsa religión. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, inclusive para hablar del mensaje, no hablamos de lo que conviene, sino que voy a hablar de lo que yo quiero. No estoy siendo dirigido por el mensaje, por la palabra, ni mucho menos por el Espíritu Santo. Entonces, por eso en el 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ya vamos a ver, cuando entremos al capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de cuál es la situación, o nos muestra cuál es nuestra situación muchas veces delante de los hermanos, porque aquí lo que está diciendo, está poniendo un ejemplo. Lo que dice en el actual: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar, dice, ¿a quiénes? A las viudas y a los huérfanos cuando sufren. O sea, a tener misericordia, a ser bondadosos con el hermano. Y vamos a encontrar una palabra en donde dice que tenemos que ser con los hermanos en la fe, ¿verdad? Porque si no somos con los hermanos de la fe, entonces venimos a ser como personas que oímos la palabra, oímos el mensaje, hacemos sacrificios, ayunamos, vigilamos y hacemos todas las cosas que muchas veces dicen: vamos a hacer estas cosas dentro de la iglesia, vamos a hacer estas cosas para atraer personas, pero a veces al que menos pueden ayudar es al hermano que está en esa congregación. Entonces, por esta razón, dice aquí, ¿verdad? Por eso decía el 26, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo, y nada sirve tanta religiosidad. O sea, no sirve de nada el decir ahora, por ejemplo, hay personas que aún siendo evangélicas, dicen se llamar evangélicos, muchas veces le están diciendo a la persona que tiene que cumplir con los rituales de la ley. En este sentido, por ejemplo, hay personas que dicen: usted tiene que circuncidarse para pertenecer
a la iglesia. Tiene que circuncidarse porque si no, usted no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, inclusive encontramos en una de las cartas de Pablo en donde dice de qué sirve que alguien se circuncida si no entra la palabra en su corazón, o sea, si no está circuncidando su corazón. Si todavía dentro de su corazón hay tanta amargura, tanto odio, tanta crítica, en fin, tantas cosas que pueden salir de nuestro corazón, porque de él sale pues todo lo malo que muchas veces hacemos. Entonces, por eso digo que no, a estas alturas ya no nos conviene estar viviendo un evangelio religioso, nos conviene más bien estar viviendo un evangelio de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a su enseñanza. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos va a llevar a hacer las cosas correctamente. Eso es lo que nos va a llevar a poder ayudar a las personas en necesidad, especialmente a los hermanos. Por eso dice aquí que dice creer, aparte de la religiosidad, en el versículo 27 dice, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. O sea que cuando creemos en nuestro Padre Celestial, es también poder estar agradándolo. Cuando creemos en la palabra, estamos agradándolo a Él y podemos hacer el bien. ¿Cuál es el bien? Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad. Aquí dice en la otra versión, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está diciendo en esta versión la Valera cuando dice guardarse sin mancha del mundo? O sea, que no tenemos que airarnos, no tenemos que ser prontos para hablar, no tenemos que explotar con la primera. Porque hay muchas veces que, inclusive, a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto, que no dejamos ni siquiera terminar a la otra persona hablar cuando ya explotamos y le decimos eso no es así y nos airamos. Entonces esa es la razón por la cual muchas veces ofendemos, aún pues en nuestras propias casas. A veces pasa eso, no dejamos hablar al otro, ¿verdad? Porque siempre queremos imponer nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea. Entonces debemos de dejar hablar a la otra persona, pues para escucharlo y luego pues poder dar una orientación, si es que fuera ese el caso. Pero como aquí dice que nosotros, voy a leer, la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, tenemos que guardarnos de toda contaminación, tenemos que guardarnos de toda religiosidad, tenemos que guardarnos de obedecer la palabra, tenemos que guardarnos de hacer las cosas correctamente, porque si nosotros nos dejamos tocar por el enemigo y hacemos las cosas incorrectamente, entonces pues vamos a demostrar que el evangelio no está siendo el propósito en nuestras vidas. Pues vamos a demostrar que el evangelio aún, pues quizás ni siquiera nos hemos arrepentido de hacer las cosas malas, que seguimos todavía haciéndolas. Por eso he venido diciendo de que nosotros tenemos que vivir un evangelio no de tradición, un evangelio no de costumbre, sino que debemos de vivir el evangelio tal como el Señor lo manda en su palabra, porque es la única manera como nosotros lo podemos agradar y es la única manera como la palabra de Dios puede hacer eco en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a dejar todas aquellas malas costumbres. Porque si hasta estas alturas nosotros no hemos dejado nuestras malas costumbres y todavía estamos actuando en nuestras malas decisiones, entonces vamos a demostrarle al mundo de que a nosotros no nos importa el evangelio, de que a nosotros no nos importa de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, haya derramado su sangre o que nos haya comprado y que nos haya perdonado y que nos da la oportunidad de la vida eterna. Entonces,
dice también la palabra, que muchas veces con nuestras acciones estamos vituperando lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando somos hacedores y no solamente oidores, entonces nuestra mente, nuestro corazón va a ser dócil a la palabra. Pero cuando no soy hacedor de la palabra, sino solo oidor, entonces siempre voy a estar tratando de buscarle errores a la palabra. Porque ese es el problema, que muchos de nosotros, en vez de leer la palabra y poderla atesorar para nosotros, le estamos procurando sacar los errores. Y la palabra de Dios, el mensaje, si bien es cierto, en algunas Biblias podemos encontrar algunos errores, pero los errores son de imprenta, los errores son de escritura, los errores son de cómo pusieron esa palabra. Pero no es la palabra en sí del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al cual usted y yo le podemos sacar errores. Porque cuando yo le estoy sacando errores a la palabra, a la Biblia, ¿sabe qué estoy diciendo? Que yo soy mejor que Jesucristo. Yo soy mejor que mi Padre. Yo soy mejor que todos en el mundo. Y que las cosas mejor las hubiera hecho yo para que todos aprendieran conforme a mi propio pensamiento, a mi propio deseo. O sea, una arrogancia, ¿verdad? Estoy dando yo una arrogancia. Entonces, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender de la palabra, podamos estudiarla, analizarla. Y más que todo, pues debemos de ser obedientes a ella, y luego pues tenemos que ser hacedores para que el Señor se agrade con nosotros, porque estamos procurando hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Es que ese es todo el mensaje, hermano. Procurar hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo nos manda, a través de su palabra, a través del Evangelio, y que obedezcamos también la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú tomando el control en las enfermedades, en el padecimiento, Señor, de nuestros familiares, como también de nuestros hermanos en Cristo. Que seas tú, por favor, obrando en su salud, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad, y que a cada uno de los hermanos y sus hijos, con sus hijos y demás familia, puedan recibir de parte tuya, Señor, esa sanidad en sus cuerpos, por la cual ahora te claman y te suplican, Señor, para salir de esa enfermedad. Así también, Padre, por aquellos que tienen dificultades con sus matrimonios, dificultades con sus hijos, o sea, dificultades familiares, que seas tú también ayudando a resolverlo. Igualmente por aquellos que tienen problemas eclesiásticos, Señor, que no pueden pagar sus locales, que están ahora pues al borde de entregarlos y se van a quedar sin ir a un lugar a predicar tu palabra. Te ruego, Padre, que seas tú, por favor, proveyéndoles para esa situación y en sus necesidades, porque, Padre bendito, confiamos en ti, bendito Jesús, y que nos vas a ayudar a poder salir adelante en cualquier situación difícil que ahora estemos pasando. Papito lindo, toca mentes, toca corazones de aquellas personas que ahora, Señor, especialmente nuestra familia, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora, mi Señor, puedan ellos abrir su mente, su corazón, y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén.
Padre, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de hacer esta oración y gracias por aquellos, Señor, que en algún momento la van a repetir y te van a reconocer a ti como Salvador personal. Ahora, mi Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también por cada uno de nuestros hermanos que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y que por favor, Señor, les ayudes en todas sus dificultades, en todas sus enfermedades, en todos sus problemas, situaciones difíciles que puedan estar pasando. Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, que puedas ayudar a todos y cada uno de los que vivimos en este país y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que viven en otros países, y también, Señor, que sea extensivo también para los hermanos que están en diferentes países del mundo, que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, en cualquier situación que ahora estén pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto viene o pronto estará llamando a su escogido. Bendiciones.